Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor. Gracias por tu compasión. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por mostrarnos la ruta, por guiarnos, por enseñarnos tu palabra, por dejarla para que nosotros aprendamos de ella y que nos preparemos porque tu venida está a la puerta. Les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro, una vez más con el mismo fin. No existe otro objetivo, sino el que juntos nos preparemos, avancemos espiritualmente, porque es necesario. Hoy nos corresponde leer el libro de Lucas, capítulo 10. Le damos apertura a este libro y la palabra de Dios nos dice así. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Cuánto? 70. Ahí está el número 7. A quienes envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Reflexionemos al respecto. Un poquito, vamos a tocar este tema. Vemos que Jesús de antemano lleva a estos discípulos a evangelizar, a ser esas personas que iban a ser los precursores de su testimonio, de su presencia aquí en la tierra. En otras palabras, estas personas que cuando iban a ser comisionadas, con poder y autoridad, pues no debían tocar la gloria de Dios. Iban a ser la antesala de aquel en el que iban a testificar. ¿Y de quién iban a testificar? De él, de Jesús. Porque Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías, es el Redentor. Por tanto, que antes de que llegase Jesús a tal ciudad, a tal aldea, ya iban delante sus precursores, sus anunciadores del evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿por qué razón lo hacía? Porque Jesús declaró que la mies es mucho, hizo esa analogía. La mies es un campo de sembrado de cereales, puede ser de trigo, cebada, avena, arroz, en fin. Total que fue una analogía para decir la mies es mucha. Ya las personas están listas para ser esos nuevos creyentes, en lo cual es necesario enviar esos recolectores de ese grano, de ese cereal. Las personas, las almas que iban a ser convertidas, iban a tener esa connotación que le entrega el Señor, como comparándolos con un cereal, porque ya las almas estaban listas para recoger, para predicarle el evangelio, y muchos serían convertidos. ¿Okay? Entonces, por eso la mies es mucha, la humanidad es mucha, pero se necesitan que enviar los obreros a su mies. ¿Ya? Entonces es así, cuando los obreros no van a recoger la cosecha, ¿qué le pasa a la cosecha? Se cae al piso y se pierde la cosecha. Y así se necesitan muchos obreros para hacer recolección de almas, para recoger esas almas que ya están listas para creer en el Salvador. Cuando no hay obreros, pues escasean las almas que se vayan para el cielo, porque la salvación viene, la vida eterna viene, es a causa de la fe puesta en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Seguimos avanzando en este capítulo, por favor. Verso 3. Dice, id, he aquí que yo os envío como cordero en medio de lobos. Quiere decir, porque así como que envió a los 70 como corderos en medio de lobos. Porque predicar el evangelio a la intemperie también tiene sus riesgos. Porque así como hay personas que van a aceptar a Cristo, también habrán personas que rechazarán el evangelio de Jesucristo. Eso está claro allí, ¿cierto? Seguimos avanzando. Verso 4. Hay otras instrucciones que da el Salvador, y las instrucciones son las siguientes. Dice, no llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino.
Vamos a ir explicando esto paso a paso, por favor. No llevéis, ¿qué dice bolsa? Bolsa es de donde metan el dinero. Alforja es una bolsa más grande donde hay que meter enseres, hay que meter alimentos. Dice, ni calzado y a nadie saludéis por el camino. Entonces, ¿por qué no llevar bolsa? ¿Por qué no llevar tantas cosas? ¿No? El predicador, el evangelista, como eran ellos comisionados, pues no debían llevar tantas cosas de peso, porque la meta era rescatar, salvar almas. ¿Ok? Y dice, nadie saludéis por el camino. No es que Jesús estaba diciendo, no, que sean indiferentes con las personas del camino, no. Es que no se entretengan, sino que sigan ganando almas, sigan llevando el mensaje de salvación. Eso fue lo que les dijo Jesús. Porque a veces uno, y usted le ha pasado, a lo mejor que cuando vamos en el camino a una misión, a hacer una compra, a cumplir con una meta, y en el camino nos encontramos a alguien, podemos gastarle 20, media hora, hasta una hora, hablando con alguien que teníamos tiempo de no ver, podemos conversar, ¿ok? Entonces, la meta aquí es ganen almas, no se entretengan en el camino, no se detengan, sigan avanzando, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y ya el fruto está maduro, hay que recogerlo, porque si no se recoge se cae. ¿Ok? Entonces seguimos avanzando, dice el verso 5. En cualquier casa, dice otra instrucción, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz regresará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. ¿Ok? Entonces, somos como siervos de Cristo, somos personas para generar paz y dejar la paz donde nosotros nos encontremos. Pero a veces hay gente que pues no recibe la paz de Dios, entonces se devuelve a uno. Y dice aquí verso 7, y poseen aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. Y otra instrucción, aquí la instrucción es que, como dijo, no llevéis bolsa, no llevéis alforja, no llevéis tantas cosas, porque el obrero es digno de su salario. Dios pondrá a las personas en la cual te reciban, Dios colocará a las personas donde te acepten, en la casa donde te acepten, quédate allí, ¿verdad? Eso es lo que dice Dios, quédate allí que yo voy a suplir tus necesidades, yo me encargaré de eso. Dice, no paséis de casa en casa, no hay para qué estar ubicándose en tantos lugares, simplemente te dice, entra en una casa, te recibieron, bueno, pues allí. Sigue avanzando, esto es una comisión, entiéndame por favor. Estas son instrucciones para una misión de un trabajo evangelístico con el objetivo de ganar almas para el reino de los cielos. De eso se trata lo que estamos hablando. Entonces no se trata aquí de un discurso teológico, de un sermón del monte, no se trata esto de una enseñanza como tal. Estamos hablando en este momento es de unas instrucciones de evangelismo. Entonces, otra instrucción dice aquí el verso 8. Y saná a los enfermos que en ella haya, en esa casa haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué hay que hacer? Dice, declarar la sanidad sobre los enfermos y predicar el evangelio. Decir que el reino de Dios se ha acercado. Ese es uno de los objetivos a lo cual la persona predica la palabra debe hacer cuando está en una misión evangelística. Seguimos avanzando. Dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no te reciban, ahora, así como hay gente que lo acepta, hay gente que lo rechaza, eso está claro. Viene y dice aquí, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra casa, de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabe esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es decir, que no vamos a ser recibidos en todo lugar. Recibimos así como la aceptación, también igual vamos a recibir rechazo. A eso estamos dispuestos a vivir lo que predicamos el evangelio de la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Dice, sacudan el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, y os digo que en aquel día
para esa ciudad. Mire lo que dice aquí el verso 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Repito eso. Y os digo que en aquel día, o sea, cuando Cristo venga, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Si usted no conoce historia, le informo que Sodoma fue una ciudad que Dios hizo descender fuego del cielo y la consumió en su totalidad. No quedó nada vivo, la consumió con fuego, la destruyó totalmente, no quedó nada, no dejó de existir la vida en ese lugar. Y esa ciudad existe en el día de hoy y ahí lo que hay es un montón de cenizas, no existe nada, todo fue calcinado. Entonces, aquella ciudad, aquellas personas que se encarguen de rechazar a Jesucristo, el mensaje de salvación, la predicación del Evangelio, dice que el castigo de Sodoma en aquel día será más tolerable que el que va a recibir esas personas o esa ciudad. Ya, estamos aquí, entendemos la palabra. Entonces, nos conviene seguir a Cristo. Nos conviene seguir a un Salvador. Nos conviene amar a Dios. Nos conviene Cristo. El Evangelio es ese. El Evangelio predicado es este, amigo. Yo hago este devocional, primero porque Dios me lo puso en el corazón. Pero el fin de esto es ese. Es una advertencia, es un llamado, es una invitación para que nosotros aceptamos al Señor y entremos al reino de los cielos, entremos en su reino. Eso es lo que Dios quiere. Nos está invitando, nos está convocando Dios. Me incluyo porque yo estoy aquí, pero también soy invitado, también soy convocado para ser parte de su reino. Mire que en ambas casas, donde lo rechazan y donde lo reciben, Jesús les dice, digan que el reino de Dios se ha acercado. Y eso es lo que Dios nos está mandando a hacer. Nosotros no tenemos por qué estar cambiando el mensaje que Dios nos dejó. Jesús dijo, predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, este evangelio no tiene por qué ser cambiado. Si Jesús lo estipuló, si lo dejó de esa manera, no debo cambiarlo. No debo cambiarlo. El evangelio, Jesús nosotros no tenemos por qué tomarnos el atrevimiento de decir cosas que no nos han dicho que diga. El evangelio consiste en eso, en repetir la palabra que Dios dejó escrita en este mensaje para llevarlo a las almas. En eso consiste la evangelización, repetir el mensaje que Jesús nos dejó. No ponerme a inventar cosas, no ponerme a inventar, añadirle cosas a la palabra. Si dijo que el reino de los cielos se ha acercado, eso debo anunciar. No debo ponerme, no, que mira que si tú buscas a Dios, Dios te va a prosperar, te va a dar dinero, te va a hacer sentir una persona exitosa, a ti te va a ir muy bien en la vida, tú vas a llegar a ser un profesional, vas a ganar mucho dinero, vas a ser exitoso laboralmente, etcétera, etcétera, te vas a casar bien, vas a tener una buena familia. Eso son añadiduras, amigo. Pero lo central es aceptar a Cristo, apartarse de lo malo del pecado y recibir al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias. Te amamos, Dios. Te pedimos perdón si te hemos ofendido. Te pedimos perdón si te hemos desagradado. En el día de hoy, en el día de ayer, cualquier día, Señor, discúlpanos, Dios. Perdónanos porque queremos ser más como tú. Queremos agradarte. Queremos limpiar. La mies es mucha, los obreros son pocos. Sí, Señor, ya las almas están dispuestas para creer, para ser recogidas, para que entren en tu reino. Señor, y nosotros nos disponemos para entrar en tu reino, porque te hemos creído. Y aquel que me está escuchando, que no cree, que es incrédulo, que es escéptico, que las cosas las mira desde lejos, de su punto de vista, su manera, y rechaza, es tiempo para aceptar al Señor y decirle: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te recibo en mi corazón. Quiero sentirme que estoy siendo dirigido y gobernado por ti, Dios. Quiero sentir la paternidad cuando tú, Señor, me llamas, cuando tú me hablas. Quiero sentir eso en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia. Declaro que avanzas, que no te detienes,
que quitas la mirada del hombre y la pones en Dios, que no buscas una religiosidad, no buscas ser parte de una organización, que eso no es lo primero, que eso no es lo prioritario. Lo prioritario es que tu comunión con Dios se concrete. Eso es lo primordial, que aceptes a Jesús en tu corazón, que sientas la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a ministrar y a hablar a tu vida. Eso es lo central. Lo demás viene por añadidura. En el nombre de Cristo Jesús, Dios te bendiga.